Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crashware Tutoriales. En esta ocasión acá estamos con este programa que pueden ver que se llama Handbrake, algo así. No es que mi inglés sea muy bueno, pero bueno. Entonces, este programa lo que le va a ayudar es a reducir el peso de sus vídeos. Vamos a suponer que como yo, tienen un vídeo tal que pesa. Vamos a ver, le voy a dar a propiedades. Este vídeo pesa nada más y nada menos que 5.90 GB. Un vídeo de 15 minutos, señores. 15 minutos jugando Free Fire. ¿Cómo pesas? 5.90 GB. Claro, está en una dimensión de, vamos a darle detalles, de, bueno, de 1920 por 1080. Pero por esto no vamos a pesar tanto, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a descargarnos ese programa. Pueden verlo, le voy a dejar ese enlace en la descripción del vídeo. Simplemente le dan acá donde dice donde dice descargar, en inglés download, y comienza a descargarse. Una vez se descargue, pues el proceso de instalación es sencillo, es como cualquier otro programa. Le dan clic, ejecutar, y bueno, voy a remover la versión que tengo para enseñarle cómo más o menos es que se instala, ¿no? Vamos a darle al siguiente, instalar, simplemente cosas sencillas, y a finish. Ya el programa está finalizado y estará en el escritorio. Por acá pueden verlo. Si no lo encuentran, pues búsquenlo acá en donde se escribe para buscar. Entonces lo abrimos, lo ejecutamos, y bueno, pues lo voy a dar así a ver qué pasa. Y bueno, acá pueden ver, arrastra un archivo. Lo primero que vamos a hacer es arrastrar un archivo. Bueno, de hecho, puede que les salga si no tienen pues instalado el New Fruitman o algo así. A mí me salió, tuve que descargar esa cuestión. Simplemente le dan a OK, descargar, lo va a mandar a la página de New Fruitman, lo descargan, lo instalan. Otro proceso de instalación, simplemente se lo comento porque a mí me pasó. Y bueno, pues si les sale un cuadro que tienen que descargar esto, que pueden ver acá, o un nombre así, algo parecido como esto, o lo que sea. Simplemente vienen acá, que esto sería para, para 32 bits y 64 bits. Se descargan comienza a descargarse rápidamente acá, pueden verlo. Y se descargan el otro, pueden verlo acá también. Se descargan esos dos que les estoy mostrando. Y el proceso de instalación es el mismo proceso de instalación que hicimos con el programa anterior. Simplemente ya, te voy a dejar esto en la descripción del vídeo por si les sale. Y bueno, ya una vez abierto el programa, de hecho pueden verlo acá, a cerrar esto, que me está diciendo que arrastra un archivo. Pues vamos a llevarlo del programa porque es el que sabe, ¿no? Vamos a arrastrar un archivo. De hecho podemos darle clic a cancelar y podemos ver que así sería la interfaz de este programa. Entonces bueno, vamos a arrastrar un archivo. Acá tengo el vídeo de Free Fire, para que vean cuando lo arrastro, y lo pego acá. Se pone pues por sí solo. Y bueno, pues acá yo voy a poner esto en pantalla completa, y ya esta sería la interfaz de este programa. Lo que vamos a hacer es ver que en resumen tengamos la calidad de MP4. Claro, tenemos que mantener esa. En dimensiones, vamos a ver acá en dimensiones que, bueno, acá lo que nos interesa es la resolución, ¿no? La resolución que trae por defecto este programa son estas. Tenemos esta que es 4K y esta que es 8K. En este caso, si su video es como el mío, su video es tiene una resolución de 1920 por 1080. Lo recomendable es utilizar esta que es de 1080p, que es HD. Si tiene una resolución de 720, de 1220 por 720, pues lo recomendable es utilizar esta que es 720p. Y así sucesivamente. Bueno, pues si su video es más que eso, ya es un video 4K, le recomiendo utilizar 4K. En ese caso, como le digo, el mío es un video de 1920 por 1080, cosa que podemos saberla en las propiedades de nuestro vídeo. Damos clic derecho, le damos a propiedades, y en detalles podemos ver esas propiedades de las que le estoy hablando. De momento nos quedamos con las propiedades abiertas porque vamos a necesitar ver qué velocidad de fotograma pues tiene nuestro video. Podemos ver que es de 30 fotogramas o FPS, como quieran llamarle. Y acá también pues podemos ver la velocidad de bits que tiene en el audio. ¿Y eso para qué? Bueno, cuando nos vamos al programa podemos ver que si nos vamos a video, ya esto lo podemos dejar así. Todo lo hace en automático el programa. Nos vamos a vídeo. Tenemos que tener en cuenta que el codificador debe estar en H.264 por 264.
y podemos ver fotogramas, o sea, FPS. Me está diciendo que están a 30. Y bueno, ¿qué pasa si yo lo pongo a 60? No estaré haciendo nada, simplemente mi video está, como le digo, en las propiedades. Dice que mi video tiene una velocidad de FPS o fotograma de 30. Si lo pongo en 60, pues estaré subiendo lo que es el peso de mi video para nada. O sea, es como querer forzar una calidad que en realidad no va a tener. Entonces, como el mínimo que tiene mi video es 30, pues yo lo dejo en 30. En audio pasa lo mismo. Podemos ver la velocidad de los bits en el audio, en lo que son las propiedades de nuestro vídeo. Podemos ver que tiene una velocidad de 125 kbs por segundo. Bueno, pues vamos al programa. Vemos en audio que acá está en 160. De momento en audio sí le aconsejo, pues porque lo que sube por el audio es mínimo, ponerlo por lo menos en 256. En 256 está bien, pero si ustedes ven que, bueno, pruébenlo primero en 160. Y si luego quieren exportarlo nuevamente, el mismo proceso, pero nada más cambiando el audio, subiéndole esto al audio, lo hacen. Y bueno, hasta ahora ya todo bien. Vamos a iniciar la codificación, pero antes tenemos que darle a examinar acá para que nuestro vídeo no se vaya a perder por allá. En este caso yo simplemente con que se guarde en el escritorio está bien. Le pongo un nombre y le voy a poner el mismo nombre, pero acá comprimido, ¿no? Recuerden que este video pesa 5 GB. Le voy a dar a OK. Se va a guardar en el escritorio. Y simplemente una vez ya hayamos hecho todo esto, de hecho voy a regresar al resumen, le vamos a dar a iniciar codificación acá encima. Damos clic y esperamos que esta barra que está aquí debajo, pues termine esa codificación. Bueno, ustedes pueden irse a hacer algo porque esto va a tardar, pero la magia de la edición. Y pues bueno, acá de regreso simplemente va a decir que la cola fue finalizada. Y de hecho pueden ir a buscar su vídeo donde en la carpeta que lo pusieron o si lo pusieron en el escritorio como yo. Pueden ver que aquí tengo los dos vídeos, lo único que cambió fue de portada. Y podemos verlo acá. Free comprimido y el free que no está comprimido. Vamos a darle a las propiedades, clic derecho, propiedades. Al vídeo que no estaba comprimido, el original, podemos ver que pesa nada más y nada menos que casi 6 GB, 5.90, ¿no? Y vamos a darle al otro vídeo, vamos a darle clic derecho, vamos a darle propiedades. Y podemos ver que este pesa 700 megas. Y bueno, es una gran diferencia lo que hay de 6 GB a 750 megas. Y el vídeo sigue estando en la misma calidad. De hecho, voy a abrir ambos. Bueno, vamos a darle detalle. Pueden ver que está una anchura de fotograma de 1920 por 1080, que es la dimensión que tenía anteriormente, ¿no? Y podemos ver que tiene la misma, no la ha perdido. Y acá podemos ver también que tiene la misma velocidad de lo que son los FPS. Podemos ver que no ha cambiado. De hecho, podemos ver que tiene ahora mejor tasa de bits y mejor tasa de velocidad de datos, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a cerrar esto y vamos a comparar ambos vídeos. Primero el original. Acá en esta ocasión ahora el y hoy conexión, ¿no? ¿Qué está pasando? De hecho, acá yo lo veo tal cual igual. Y bueno, esto fue Crash War Tutorial, espero que le haya gustado el vídeo y sin más preámbulo me despido. Recuerden que pueden suscribirse, activar las notificaciones y dejar su buen like. Hasta la próxima, chavales.